Es un honor para mí tener la oportunidad de acompañarlos en tan prestigioso evento. Agradezco por ello a la organización del evento. El tema que nos convoca en el día de hoy es el proceso monitorio en Uruguay, y para ello he decidido presentarles un enfoque teórico-práctico, dividiendo la consideración del tema en 4 grandes ejes que trataré de sintetizar para ustedes. En primer lugar, lo que tiene que ver con la categorización o caracterización del proceso con estructura monitoria. Por otro lado, la valoración de los distintos ordenamientos jurídicos de Iberoamérica que se encuentran en consonancia o que han aportado de alguna forma a nuestro ordenamiento jurídico nacional. En tercer lugar, ciertos aspectos estadísticos de la aplicación práctica del proceso monitorio en Uruguay, consecuentemente con el relevamiento forense del tema. Y finalmente, algunas reflexiones en torno a la existencia de ciertas ventajas comparativas en nuestro ordenamiento nacional. Permítanme comentarles, en cuanto al origen del procedimiento monitorio y de la caracterización general, que me permití analizar el tema en base a ciertos aspectos metodológicos. En ese sentido, creo que el punto de vista crea el objeto. Con ello queremos significar la conveniencia en utilizar determinada metodología de trabajo, y para ello me propuse reflexionar sobre los pasos del jurista uruguayo Dante Barrios de Angelis, aplicando lo que este autor categorizara y estudiara bajo el rótulo de genético, funcional y sistemático. En este sentido, preferimos mirar a los fenómenos no como cosas dadas, sino como cosas que se están haciendo, poniendo justamente sobre esas cosas un punto de atención sobre su génesis, de ahí lo de punto de vista genético, y sobre su fin, es decir, el para qué de tal o cual cosa. Genético, en la teoría de Barrios de Angelis, surge de una idea conceptual de que un instituto surge de alguna otra idea previa, valga la redundancia, es decir, cada fenómeno es considerado efecto, producto, consecuencia de otra cosa. Y a su vez, todas las categorías jurídicas constituyen una emanación, sea en forma directa o indirecta, del objeto jurídico. Asimismo, como les mencioné, es parte de este método una consideración sistemática del tema, puesto que los resultados de este método genético-funcional deben insertarse en un sistema común, analizando el contorno del cual son parte. En este sentido, creemos firmemente que el futuro de la ciencia procesal conlleva en sí mismo la carga de comprometernos a emprender la tarea de redescubrir los variados vínculos entre derecho material y proceso. Y con ello creo que todo estudio de temas jurídicos debe estar acompañado de el análisis de lo que el derecho oficial representa o desarrolla en la realidad. Y para ello, muy brevemente, destacarles, siendo coherentes justamente con este método genético, funcional y sistemático, la comparación que realiza el autor mencionado en relación al proceso ordinario en forma comparativa con el proceso monitorio. El proceso ordinario, como toda estructura procesal, se determina por su objeto, y ese objeto es en principio indeterminado. Es decir, si nosotros utilizáramos terminología del autor, este proceso ordinario es en principio equivalente a 0 en materia de evidencia. Por tanto, para un mínimo de evidencia, el legislador le otorga un máximo de estructura. El proceso monitorio, por su parte, importa un juicio o un proceso sumario típico con una estructura abreviada respecto del juicio ordinario, y se caracteriza por la vinculación existente entre la especialidad del objeto y un fin determinado. Por todo ello, si el objeto implica brevedad, también la estructura. En cuanto a la terminología y la naturaleza jurídica del instituto, no me voy a detener en este tema, dadas las razones de tiempo, simplemente también siendo coherentes con la posición del autor Barrios de Angelis, establecer y dejar en clara la diferencia que existe entre lo que es la confusión de los términos contradictorio, en el sentido de estructura, con la contradicción efectiva, en el sentido de acto o conjunto de actos. A su vez, en otro orden de ideas, esta inversión, esta famosa inversión de la carga del contradictorio, de la cual se suele hablar en doctrina, es también una contradicción en sí misma, puesto que nadie puede tener la carga de una estructura.
Siendo coherentes entonces con el método de trabajo que les presenté al comienzo, podemos decir que en función de la ley genética funcional, a mayor extensión o complicación del objeto, mayor extensión o complicación de las funciones y de las estructuras que se le destinan. Y en ese sentido encontramos 3 puntos que me gustaría puntualizar. Uno de ellos es la nota del objeto del proceso, que en este tipo de procesos está dotado de máxima simplicidad, son objetos que se pueden probar in limine litis o que no requieren prueba en principio por la presunción legal de improbabilidad en la contradicción. En segundo lugar, el análisis funcional comprende el estudio de todas las categorías distintas del objeto en cuanto a función respecto del objeto, y ello nos da como derivado una acumulación de actos en el actor y una reducción en los del demandado. Y dentro de las funciones encontramos una función no menor, como es la de relevamiento por parte del tribunal, que opera de la siguiente manera: control de subordinación mediante estructura contradictoria descendente de subordinación. Si nosotros comparáramos esta función procesal en las distintas estructuras, tendremos que en el procedimiento ordinario implica el control de los presupuestos generales, mientras que en el proceso monitorio implica el control de la existencia de plena prueba sobre el fondo más los presupuestos generales sumado a los presupuestos especiales en los cuales radica la presunción de no oposición. También en cuanto respecta a la diferencia entre lo que es el proceso monitorio y la estructura monitoria, básicamente como fundamento de la estructura monitoria ya hemos referido a lo que es la simplicidad del objeto. Esa simplicidad del objeto es lo que determina que corrientemente no haya oposición a la pretensión del actor. Barrios de Angelis señalaba que esa diferenciación entre proceso y estructura monitoria se basaba fundamentalmente en 2 razones. Una de ellas era las razones de forma o cuantitativa que determinan que esta estructura sea parte de un proceso, es decir, representa un sector procesal. Y las razones de fondo o cualitativas, especialmente delineadas justamente por la certeza inicial que justifican la sustanciación de estas pretensiones por medio de esta estructura. Más adelante veremos algunos ejemplos. Al referirnos al proceso monitorio en Uruguay en relación al derecho comparado, como antecedente es ineludible la cita al Código Procesal Modelo para Iberoamérica en su materia civil. La regulación del proceso con estructura monitoria en nuestro derecho data desde 1878, con la inclusión de algunas pretensiones con estas características en el Código de Procedimiento Civil. Recientemente la Ley 19.090 del año 2013, modificativa de algunas disposiciones normativas de nuestro Código General del Proceso, introdujo algunos cambios en la regulación del proceso monitorio, particularmente en lo que tiene que ver con el juicio ejecutivo o el proceso ejecutivo, agregando nuevas pretensiones a este tipo de sustanciación. Simplemente a título enunciativo, compartir con ustedes algunas de las pretensiones que tramitan por el proceso monitorio, algunos incluidas en nuestro Código General del Proceso y otros fuera de él, como el caso de la materia arrendaticia. Y como les decía, para citarles un ejemplo en lo que tiene que ver con la estructura monitoria, es decir, como un sector procesal dentro de otro proceso, encontramos lo que es el artículo 202 de nuestro Código General del Proceso en cuanto refiere al mecanismo de la providencia con citación. En términos generales, aludiendo al procedimiento monitorio regulado por nuestro Código, con algunas variantes sigue las líneas directrices plasmadas por el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Es una estructura procesal que está regulada básicamente en lo que tiene que ver con lo que es el monitorio documental, puesto que tiene un requisito de admisibilidad, que es la presentación de documento auténtico o autenticado notarial o judicialmente, con algunas excepciones que están previstas taxativamente a texto expreso, como son, por ejemplo, el proceso monitorio de entrega de la cosa, que se puede acreditar en vía incidental y preliminar con la declaración de testigos. También se prevén diligencias preparatorias al proceso monitorio, como son la intimación previa o la citación a reconocimiento de firma,
no contando aquí con todo lo que tiene que ver con títulos valores, que tiene una regulación específica en la legislación pertinente. En cuanto al tracto procesal del proceso monitorio, simplemente para que tengan una idea, está graficado ahí en la diapositiva. Promovida la demanda, el tribunal se va a pronunciar en una sentencia inicial sobre la admisibilidad y fundabilidad de la misma, resolviendo el fondo de la cuestión sin audiencia de la otra parte, es decir, la famosa característica inaudita altera parte. En caso de que sea estimada la demanda, la sentencia tendrá un triple contenido, como pueden observar: un contenido de impulso, donde se cita de excepciones al demandado; un contenido decisorio, es decir, un pronunciamiento sobre el fondo; y un contenido cautelar, consistente justamente en el aseguramiento de la pretensión del actor. Conforme a la descripción que viene de realizarse, si esas excepciones son no opuestas, es decir, si no hay una oposición por parte del demandado, esa providencia inicial queda firme y se pasa directamente, sin necesidad de nueva intimación, a la vía de apremio. Si se oponen excepciones, que el demandado tiene un plazo de 10 días para realizarlo, se da un traslado al actor, como pueden ver ahí, por 6 días, contestadas o vencido el plazo, se convoca una audiencia, que sigue el tracto de la audiencia preliminar y complementaria en su caso, si fuera necesario. Y como decía un autor uruguayo, Teitelbaum, en este caso, de este tipo de procesos, nosotros vamos a contar con dos sentencias. Una es la sentencia inicial, que está supeditada o condicionada a la no oposición de excepciones, pero que se le da la naturaleza de sentencia definitiva, y la otra es la sentencia que se pronuncia sobre las eventuales excepciones planteadas por el demandado. También en lo que tiene que ver con medios impugnativos, se sigue básicamente la regulación del Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, en una previsión irrestricta del recurso de reposición y una limitación de la apelación en el artículo 360 de nuestro Código. En relación a lo que tiene que ver con el juicio ordinario posterior como medio impugnativo a este proceso monitorio, justamente la reforma operada por la Ley 19.090, que les refería hace un momento, viene a solucionar una postura que fuera muy criticada en doctrina y limita finalmente la materia del juicio ordinario posterior al proceso ejecutivo, a aquellos aspectos que no pudieron ser resueltos o que no pudieron ser objeto de debate por la vía de oposición de excepciones previamente. En lo que tiene que ver con una mirada a la realidad práctica del proceso monitorio, es decir, la eficacia o la eficiente implementación que ha tenido esta estructura en nuestro país, les voy a presentar las estadísticas que corresponden a datos oficiales relevados por el Departamento de Estadísticas de la División de Planeamiento y Presupuesto del Poder Judicial Uruguayo. En primer término, como pueden ver ahí en el cuadro, vale destacar la magnitud de pretensiones que en nuestro ordenamiento tramitan por el proceso monitorio. De los datos obtenidos se puede ver que un 43% de los juicios iniciados en materia civil se tramitaron a través de la estructura monitoria. Asimismo, a través de una muestra remota y aleatoria de 200 juicios iniciados en los últimos años, se puede observar que el 93,5% son juicios ejecutivos. Y por otro lado, en esta otra tabla, en vistas del objetivo perseguido justamente de la celeridad procesal, mediante la implementación de la estructura monitoria podemos visualizar un promedio de duración de los juicios monitorios de 5,7 meses, teniendo en cuenta el periodo que va desde la presentación de la demanda y o eventualmente de la diligencia preparatoria que se presente. Y en contraposición tenemos el promedio en meses de la duración de los juicios ordinarios, que se puntúa en 17 meses, con lo cual nosotros obtenemos una reducción temporaria de un 66,6% en la eficacia de implementación de los procesos monitorios. En cuanto dice relación con el relevamiento forense del tema, la experiencia práctica de estos casi más de 25 años de aplicación, si tomamos en cuenta la promulgación de nuestro Código General del Proceso hasta nuestros días, ha demostrado una gran perfección en
en la aplicación de este tipo de procesos por nuestro ordenamiento, pero los operadores jurídicos han encontrado algunos puntos a mejorar en esta estructura que es aún perfectible. Por un lado, cuanto tiene que ver con la admisibilidad por parte de los aplicadores del derecho de una amplia gama de defensas, circunstancias utilizadas como defensa y que en cierta forma se tiñen con el nombre de excepciones que no están previstas a título expreso por nuestro código y que generan un problema fundamentalmente cuando en algunas estructuras estas excepciones están limitadas. Y por otro lado, que también genera el peligro de dilatación de este tipo de procesos, cuanto tiene que ver con la posibilidad de los juicios ordinarios posteriores a los cuales brevemente ya me referí y no voy a volver sobre ello para no cansarlos. Como reflexiones finales, simplemente compartir con todos ustedes que Calamandrei en su clásica monografía sobre el tema cuestionaba la eficacia o la implementación práctica de este tipo de procesos de estructura monitoria. Varios años después, la experiencia uruguaya ha demostrado prácticamente lo contrario, denotando una eficacia relativamente alta en cuanto tiene que ver con el desenvolvimiento de este tipo de procesos. En otro orden de ideas, como les señalaba recién, son variadas las pretensiones que tramitan por esta estructura, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la eficacia comprobada en materia arrendaticia, pero sobre todo el éxito de este tipo de estructuras en nuestro país tiende sobremanera a la tutela del crédito. Como les dije, hay una reducción temporaria del 66% en la eficacia del tiempo de demora y a su vez hay un 93% de estadísticas de no oposición de excepciones en estos casos, lo que demuestra justamente la eficacia en la implementación de este tipo de estructuras, la fehaciensia inicial de la pretensión presentada por el actor y a su vez comprobamos muchos de los desarrollos que los pueden profundizar si gustan en la versión escrita en cuanto tiene que ver con la metodología que presentábamos de este autor Dante Barrios de Ángeles. También con la reforma de nuestro código, la ley 19.090 ha operado un mayor perfeccionamiento en lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de este tipo de estructuras. Es sustancial también dejar asentado que la formación del título de ejecución con la cual termina este tipo de procesos en nuestro país y que es una gran diferencia en relación al derecho comparado, es decir, en nuestro tracto procesal se habilita directamente a la vía de apremio sin necesidad de nuevo pronunciamiento. Al mismo tiempo, otra ventaja comparativa que presenta nuestro ordenamiento implica que en el caso de la no oposición del demandado, no se determina con ello la conclusión del procedimiento monitorio, sino que como mal suele aludirse, se ordinariza y se cita a una audiencia preliminar y la complementaria en su caso. Y al mismo tiempo es un gran avance también la implementación existente en razón de las medidas cautelares previas o preliminares a lo que tiene que ver con el inicio del proceso, fundamentalmente el proceso ejecutivo. En consecuencia, luego de haber realizado aquí un breve desarrollo teórico, pero lo pueden ver con mayor detenimiento en la presentación escrita, de la postura de algunos autores y luego de haber compartido con todos ustedes algunas conclusiones finales en lo que tiene que ver con los datos estadísticos que nos arroja la práctica de nuestro Poder Judicial, bien podríamos reflexionar acerca de la importancia del proceso como ese contexto donde el derecho se manifiesta con mayor evidencia, como ese lugar donde el juez no debe hacer pronósticos, sino dar certezas sobre la verdad o la falsedad de los hechos presentados por las partes. Así que, de mi parte, espero no haber perdido la visionaria idea que presenté al principio de avanzar en el redescubrimiento de los variados vínculos entre derecho material y proceso para el buen futuro de la ciencia procesal. Muchas gracias por su atención.